Cardio Alianza esta oportunidad, y la verdad es que la oportunidad viene sobre todo por el tema de... ¿Tenías algo? Es que me hacen gestos. Decidme, ¿nada? Vale, la oportunidad que nos brinda es reunirnos a varios expertos, cada uno de nuestro campo, pero todos con el fin de la prevención. Lo que buscamos es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Lo ha comentado muy bien antes, pero el tema es que, desgraciadamente, el sistema efectivamente cada vez tiene una demanda mucho mayor. Cada vez nuestra población envejece. Eso, por un lado, es un lado bueno, porque quiere decir que las enfermedades cardiovasculares conseguimos, en parte las enfermedades cardiovasculares, conseguimos hacer que los pacientes pues no mueran como antiguamente en edades más tempranas, aunque evidentemente no podemos evitarlo siempre, pero conseguimos que al final se vaya pues demorando en muchos casos y se cronifique la enfermedad, pero eso nos da lugar a un nuevo problema, que es tratar toda la cronicidad, todos los pacientes que hay, los medios son los que hay, y evidentemente tenemos que optimizarlos de algún modo. Y esto es lo que vamos a intentar tratar en este informe que propusimos, desde varios campos diferentes y diferentes especialistas, como he comentado. Los campos que vamos a tratar en esta mesa serán la prevención, tanto primaria como secundaria. Después de haber tenido un evento cardiovascular, qué es lo que hacemos tanto en el momento del ingreso a la alta hospitalaria. Y luego los otros temas van a ser la continuidad asistencial básica, que probablemente es lo que más tenemos que mejorar de nuestro sistema por las dificultades de coorganización que tenemos. La rehabilitación cardíaca, que tiene que ser fundamental en todos los hospitales para poder darle a los pacientes las posibilidades de ir a formarse, a rehabilitarse y a mejorar en prevención secundaria. Y finalmente, pues el paciente, que sin duda alguna es el más importante de todo este entorno, porque estamos hablando siempre de cómo hacer los médicos o cómo hacer enfermería y cómo hacer los diferentes profesionales, y esto es para los pacientes, no para las enfermedades. Para ello en la mesa pues vamos a contar con, y pueden ir subiendo cada uno de los aquí convocados a la reunión para el debate, que serían la doctora María Inmaculada Cervera, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana; Pedro García, que es presidente de la Asociación Valenciana de Enfermería Familiar y Comunitaria y vocal de la Junta de Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria; Ainhoa Larumbe, enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y gestora de casos del Hospital de Denia; Miguel Montés, presidente de la Asociación de Enfermos Cardíacos y Anticoagulados de Ontinyent; el doctor Julio Núñez, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y coordinador del Grupo de Investigación de Insuficiencia Cardíaca del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA; y para terminar, del doctor Juan José Tamarit, jefe de Servicio de Medicina Interna del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. El que aquí les modera pues es Vicente Arrarte, que soy cardiólogo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Y bueno, como comentaba, y así a modo de debate y con la idea de poder exponer libremente cada uno de nosotros cuando vayamos haciendo cada una de las observaciones, desde luego lo que mejor, desde mi punto de vista, y a ver lo que opináis cada uno de vosotros, pero lo que mejor implementado está desde luego en el sistema sanitario nuestro es la fase aguda. Un infarto de miocardio, desde hace años contamos con el código infarto, funciona muy bien en general, es decir, se llega muy rápido, pero probablemente a partir de que llegamos ahí hay una alta hospitalaria, la continuidad asistencial cada vez es más compleja de manejarla. Entrando en la parte de la fase aguda, ¿cómo veis la posibilidad de mejorar esa fase aguda? Y diría más, para no centrarnos simplemente en, bueno, se puede hacer código infarto, ¿tratamos igual a las mujeres que a los varones por el tema de las dificultades que hemos visto de mortalidad mayor en las mujeres? ¿Veis ahí alguna pues, digamos, dificultad de tratamiento diferencial? Julio. Yo creo que esto es Juanjo, sí. lanzada a los cardiólogos. Bueno, yo creo que el sistema, como bien se ha dicho, el sistema realmente, si podemos decir que es excelente, es en la respuesta en la fase aguda. Esto probablemente en los últimos años ha mostrado, ¿no?, su ejemplo paradigmático es el código infarto, como cuando yo hacía la residencia estábamos hablando de mortalidades intrahospitalarias del infarto en torno al 10%, mortalidades a 30 días en torno a 15-20%, y hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de cifras de en torno a un 3-4% de mortalidad. Esto ha representado una magnitud de reducción absoluta de riesgo probablemente no vista en otros escenarios. Este sistema puede mejorar en otros escenarios como la insuficiencia cardíaca aguda, puede mejorar en otros,
pero probablemente yo creo que lo que nos toca avanzar a los distintos profesionales y a los gestores, con la ayuda de los pacientes, porque si alguien tiene capacidad de cambiar, sois vosotros, que exijáis al sistema mejorar. Y lo que nos queda, Vicente, y yo quiero insistir en que la mesa a partir de ahora tiene que hablar, es en la proactividad. El sistema tiene que dejar de ser menos reactivo y ser más proactivo. Proactivo en la identificación precoz de ese sujeto en riesgo de presentar un problema. Y yo creo que es el gran caballo de batalla que nos... Y yo creo que ese es el momento óptimo que os paso la palabra a vosotros, ¿no? Sí. Que creo que es lo que toca. Yo un poco haría una comparación, ¿no? El riesgo cardiovascular es una especie de Titanic y todo el mundo ha visto en cualquiera de sus versiones cómo acaba el Titanic, ¿no? Entonces, el Titanic podemos invertir en muchas cosas, ¿de acuerdo? Podemos invertir de una forma muy precoz y, por tanto, variar 3 grados desde la salida del paciente al mundo del riesgo vascular y probablemente pasemos muy lejos del iceberg. O podemos invertir mucho en las alarmas precoces de cuando ya nos hemos chocado con el iceberg. Es más, podemos invertir mucho también, incluso a posteriori, que es en tener las mejores lanchas salvavidas una vez el barco ya zozobra. Pero sería bastante más interesante desde el punto de vista de salvar vidas y probablemente también desde el punto de vista de la eficiencia que moviéramos el timón mucho antes, sabiendo a dónde vamos, que lo moviéramos antes. Por tanto, la prevención primaria no es que sea importante, es que es esencial. Porque si no hacemos prevención primaria no vamos a tener suficiente dinero, tal cual viene la población, para poder abarcar este problema. Simplemente no lo podremos solucionar. Y en la prevención primaria no es solo atención primaria, que tiene un papel enorme, pero ellos llegan un momento que llegan también tarde. La prevención primaria es poblacional, no me quiero extender, pero la gente tiene que saber lo que debe y lo que no debe hacer. Pero hay que facilitárselo, porque decirle a la gente que coma hoy en día dieta mediterránea está muy bien, si no fuera por el precio que tiene la dieta mediterránea en comparación a un Whopper, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser eficientes y por tanto también tenemos que ser equitativos y tenemos que ver los problemas poblacionales. Y no quiero monopolizar, pero creo que 3 grados a estribor es bastante más rentable que el código ITAR. Y en la fase aguda, para ir desgranándolo pasito a pasito, que no parezca que vamos hablando de todo en común, en esa fase aguda echáis en falta algo, lo ha dicho antes, que realmente es muy rápido, que ahora mismo se actúa muy rápido. ¿Somos realmente igualitarios? ¿Se trata a todos por igual? ¿Funciona perfectamente? ¿Es ahí donde podemos poner la diana del problema o no veis ningún problema a ese nivel? No, sí es claro que hay, todo se puede mejorar. El que dice que lo hace bien probablemente es un mentiroso. Podemos mejorar siempre, cada uno de nosotros en nuestro sistema y cada uno de nosotros de manera individual. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, en fase aguda, claro que se puede mejorar. Las descompensaciones, y llevo el tema a mi terreno, las descompensaciones de insuficiencia cardíaca con un sistema integrado entre atención primaria, educación del enfermo y unidades de insuficiencia cardíaca, es un enfermo que va pronto a la unidad, se trata la descompensación ambulatoriamente y el enfermo no ingresa. Y eso se traduce en muy buenos resultados para el paciente, satisfacción para el paciente y la familia. Nadie quiere estar ingresado, Vicente, salvo que sea indispensable. Y luego unos resultados para el sistema maravillosos. Evitas descompensaciones, y aquí me gustaría dar la palabra a gente que se dedica a la insuficiencia cardíaca como nosotros, que desde dentro de la enfermedad avanzada terminal aún se puede prevenir, ¿no? Sí. Ainhoa, por favor. Sí, totalmente. Y si desde primaria hay una buena, lo que decía Julio, hay una buena coordinación y el paciente accede a primaria, desde primaria contacta con nosotros o el paciente directamente viene a las unidades, ese no va a ser un paciente agudo. No va a ir a urgencias ni va a acabar ingresado porque lo vamos a tratar de manera ambulatoria. Y para el paciente, por supuesto, es lo mejor que hay, no tener que ingresar y poder seguir con su vida, aunque esté tratándose, y eso si no se hace desde un equipo multidisciplinar que no solo abarque el hospital, sino que nos abarque toda la atención sanitaria, es importante, pero para eso pues hay que hacer muchos cambios, hay que integrarlo, hay que invertir, hay que crear profesionales, formarlos. A veces nos centramos, estabas comentándolo, en el ingreso hospitalario, en a ver cómo hacer más consultas fuera, reducir el ingreso. ¿El ingreso se reduce
optimizando esa continuidad, porque de hecho nosotros en los últimos años, cuando implementamos la consulta virtual, la sorpresa es que cateterismos que veíamos de urgencia se han ido haciendo de forma ambulatoria. Es decir, al final te adelantas a los acontecimientos y no esperas que el paciente tenga que ir al hospital por una fase aguda. Con lo cual, todo lo que se puede hacer a ese nivel, es decir, la prevención organizada, multidisciplinar, evidentemente, con el papel de todos, de médicos de familia, de enfermería, de cardiólogos, de neurólogos, de médicos internistas, es decir, todos, pero bien coordinados, porque si cada uno va a la guerra por su lado, el problema es que esto nos lleva a dificultades que luego hace que no funcione. Comentas. A ver, como paciente voy a coger 2 lanchas del Titanic y aprovechando para optimizar, yo creo que cuando estamos en la fase que estamos ingresados en el hospital, ya podríamos empezar la rehabilitación fase 1, que sería importantísima y eso es positivo para el paciente. Y la segunda lancha sería, nos hace falta un psicólogo. No nos trata ningún psicólogo, nos tratáis vosotros, pero vosotros tenéis falta de tiempo, estáis saturados. Nosotros entramos en shock, no entendemos. Hay momentos que salimos o estamos dentro de consulta o estamos en la cama y nos habláis y parece que hemos entendido, pero no hemos entendido. Entonces nos hace falta, importante, rehabilitación cardíaca fase 1, importantísimo. Y fase 2, porque el problema de bueno, todo luego esto... ya pasaremos Claro, a- claro, sí. lo digo porque hablamos como diciendo, como en todos los hospitales hay rehabilitación cardíaca, cuidado, No, porque no es verdad. no. Y mal implementada y dificultad. Luego Eso hablaremos es, de la rehabilitación y fase 3, Muy que bien, muy bien. hay más barquitas para coger. Sí. Y importantísimo para el paciente y la familia, psicólogo. Sí. No lo tenemos. A ver, dentro de los programas de rehabilitación cardíaca hay cooperación del No lo psicólogo tenemos. hospitalario, por lo menos Yo, en gracias fase a 2. una buena familia que me dio mi apoyo, una gran federación como es FEASAN, Cardioalianza, que siempre nos asesoran en el momento que nos hace falta. Orgulloso estoy de mi asociación AMCA. Quiero decir, y un equipo de amigos que somos los que hacemos rehabilitación en Ontinyent, que nos apoyamos, porque cualquiera tiene un síntoma como yo y él lo ha pasado antes que yo, me asesora. Y yo luego asesoro a que viene. Y somos los psicólogos, pero no somos profesionales. Está claro, está claro. Pero bueno, en ese sentido yo creo que las enfermeras, voy a hablar de las enfermeras, hacemos muchas de ese papel. Yo creo que si hay un buen, volvemos a lo mismo, si hay un buen equipo y hay personas formadas, porque es muy importante la formación también de los profesionales, creo que los enfermos, los pacientes, se pueden apoyar mucho en nosotros, porque nosotros muchas veces el tiempo que a lo mejor no tienen los médicos, los cardiólogos, los internistas, nosotras sí que podemos emplear un poquito más de tiempo o buscamos emplear ese tiempo y que nos venís a buscar muchas veces a nosotros. Yo te hablo de mi experiencia, que muchas veces salen del cardiólogo y vienen y dicen, Ainhoa, ¿me puedes decir esto? No porque yo sea Ainhoa, sino porque estoy allí, quiero decirte, pero a mi compañeras mías que están en otras unidades, entonces somos un poco como que os podéis apoyar en las Sí, enfermeras. pero forma que- parte de la empatía Claro. profesional. Lo digo porque al final nos falta pues, un nutricionista que a lo mejor Claro. asesore en el campo. Pero que aparte lo sí. hacemos todos, pero no somos Sí, sí, especialistas en ese sí, campo. sí. El tema de la psicología, evidentemente hay claro. psicólogos que pueden hacerlo mejor que nosotros en algunas circunstancias, porque simplemente de apoyo, claro que la empatía puede ser suficiente. Pero que a lo Otros mejor pacientes necesitan Ya, pero un que en vez de psicólogo, un psiquiatra. contarse ellos en la rehabilitación cardíaca lo que se notan y lo que han hecho, pues a lo mejor acudir a, aunque no haya un psicólogo o un profesional, ¿no? Yo creo. Bueno, Ainhoa lo desconozco porque no Ya, lo he tenido. sí. ya. No lo he tenido. Sí, yo como enfermero de familiar y comunitaria entiendo, ¿no? la necesidad. Yo creo que hay que rentabilizar y ser más eficientes con los profesionales que tenemos. Es decir, hay que pedirle al profesional qué es lo que debe de hacer y cómo poder medírselo. Yo eso siempre abogo por eso. Entonces, a nivel cardiovascular, nosotros desde enfermería deberíamos, dentro de los programas de cronicidad junto con medicina, debemos de favorecer ese cambio de rol del individuo en relación a su enfermedad. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene un rol de persona sana y por lo tanto no está pendiente de ningún tipo de sintomatología, que el rol de una persona que es consciente de que tiene una serie de factores de riesgo y eso le va a permitir muchas veces identificar de manera temprana la sintomatología y poder acudir rápidamente. Porque no simplemente es la persona que viene con un proceso reagudizado,
sino la persona que antes de sufrir el primer evento agudo tiene los factores de riesgo, y yo creo que ahí tenemos una labor muy, muy importante. Como comentaba Ainhoa, una vez que se ha producido el proceso agudo, necesitamos esa continuidad de cambio. Y esa continuidad de cambio ahí se da, y el paciente va a ser mucho más receptivo. Yo creo que enfermería podría implementarse ahí de manera muy, 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 muy útil en cuidado, en cambio de rol, en percepción de la enfermedad y sobre todo en el buen uso del sistema sanitario. Y eso nos exige una buena comunicación. No nos queda otra en el entorno hospitalario, en entorno de atención primaria. Con lo que está bien tener muchísimos profesionales, pero también es verdad que es necesario que el sistema está creado para ser eficiente. Otra cosa es que no logremos que sea eficiente. Y yo creo que ahí debería, desde el punto de vista de la gestión, sé que es importante que nos exija nuestra labor y que nos exija qué es lo que tenemos que hacer para que lo cumplamos. Y para eso necesitan que nos midan. Y cuando damos de alta hospitalaria, os llega a los pacientes, tanto a enfermería como a médico de familia, desde el punto de vista de medicina de familia, ¿qué echáis en falta al alta hospitalaria? Es decir, el paciente os llega con una fase aguda, ha tenido un infarto, ha tenido un ictus, lo que haya tenido, y decís, a ver, ¿qué es lo que tenemos que coordinar mejor para que el paciente no se pierda en esa continuidad asistencial? Antes de incluso de hablar de rehabilitación cardíaca, a la que nos referiremos a la continuación. Bueno, gracias en primer lugar a Alianza por invitarme a mí como médico de familia en nombre de mis compañeros. Y, a ver, habías hablado al principio de dos cosas, la equidad, ¿no? Y el derecho diferencial de sexo de mujer, ¿no? Sí, también. Quería decir dos cosas ahí muy concretas. A mí me preocupa mucho la equidad. Yo vengo de un entorno rural, ahora estoy en Valencia, pero he estado trabajando a 120 kilómetros de aquí. Un paciente con una cardiopatía isquémica, un evento cardíaco agudo, en un lugar alejado, los tiempos de traslado, de atención, de inestabilidad, tenemos que intentar que los médicos que están alejados tengan la mejor formación y que tengamos una conexión telemática donde podamos consultar dudas, un electro, podamos coordinarnos con los centros de referencia para que ese paciente se traslade en una situación de estabilidad y de máxima seguridad para su celeridad. Entonces, creo que en ese aspecto la tecnología nos tiene que ayudar y a los médicos que están alejados tienen que ser pequeños especialistas a distancia, con la ayuda de los compañeros del hospital. En segundo lugar, con respecto a la mujer, creo que tenemos que intentar, y yo creo que estamos cada vez más sensibilizados, que la mujer tiene una forma de sufrir la patología cardiovascular, la cardíaca en concreto, diferente, con síntomas distintos, y tenemos que saber qué mujeres son las de riesgo. Qué mujeres son las que tenemos que tener especial sensibilidad, y no va a ser solamente tensión, colesterol, dislipemia, sino un ovario poliquístico, una mujer con migraña, una mujer con una historial de abortos o de bajo peso al nacer, con hijos de bajo peso, y esas pacientes están invisibles en la atención primaria. Y tenemos que hacer un esfuerzo de formar a las pacientes y formarnos nosotros para que no se nos pase, que sea la quinta fase del embarazo, ¿no? Que estemos ahí cuidándolas. Y cuando hablabas de la parte de continuidad asistencial, que entiendo yo que es a la alta hospitalaria, una vez que el paciente llega rápido, bien atendido en atención primaria, bien atendido en el hospital y se le da el alta, echamos de menos la continuidad de cuidados. Yo creo que tomo el guante aquí a mi compañero enfermero, a Pedro, de que es verdad que ahí enfermería tiene un papel importantísimo, porque son los cuidadores por antonomasia, son los que conocen al paciente, han estado controlando la tensión o mirándole el azúcar y por fin, o desgraciadamente, llega un evento cardiovascular. Y en ese caso, ellos tienen que ayudar a que el paciente asuma ese nuevo rol de enfermedad y a que se coordine las indicaciones del hospital con las indicaciones de atención primaria. Pues una analítica a las 8 semanas para ver si está en rango terapéutico a la estatina, ver la adherencia al tratamiento, ver si hay un efecto, un impacto psicológico en el paciente, si ha comprendido lo que le ha pasado, porque es verdad que a veces, como decía nuestro paciente Miguel, pues no entienden lo que les ha pasado, no comprenden lo que les ha dicho el médico, lo escuchan, asienten con la cabeza, pero no están entendiendo nada. El médico está tan tranquilo, lo he hecho fenomenal, pero el paciente se ha quedado desolado diciendo, bueno, ahora lo leo y no entiendo lo que ponen las hojas. Entonces, en ese punto, enfermería nos ayudaría muchísimo al paciente, y creo que es el que tiene que ser como el árbitro que va dirigiendo hacia dónde tiene que ir el paciente en cada momento, cuándo hacerse la analítica, el control, ver la adherencia, intolerancia a algún medicamento, alimentación, dieta, acompañamiento afectivo. Yo creo que ahí tenemos una labor muy importante. Sí, a lo mejor es controvertido el comentario que hago, pero yo evidentemente es una cosa que defiendo enormemente, porque yo llevo años intentando conseguir que tengamos una enfermería, una consulta de enfermería
cardiológica, y aquí viene el gran problema, y es que en medicina tenemos bien estratificado quién es cardiólogo, quién es médico de familia, quién es internista, pero sin embargo uno va al centro de especialidades y cuando habla de esto dice, bueno, pero es que el enfermero puede hacer de todo. Y evidentemente que podemos hacer también nosotros de todo como médicos, pero o vamos cogiendo campos de dedicación, o lo que no puede ser es que de pronto sustituya uno a otro y diga, bueno, yo voy a hacer prevención, pero yo estaba en ojos. No es lo mismo. Entonces, se necesita, y yo creo que aquí el gran paso que dimos fue las unidades multidisciplinares, en la que sí que efectivamente ya hay una enfermera que se dedica a insuficiencia cardíaca, un enfermero o una enfermera que se dedica a rehabilitación cardíaca de un isquémico, y ahí sí que se contempla que esa persona se dedica a ese campo, pero solamente ahí, ¿no? Quizá habría que abrir la mente y darse cuenta de que esas funciones que estás diciendo dentro del entorno de primaria, dentro del entorno de atención de continuidad asistencial, enfermería debe tener esa no digo especialización de que todos tengan que ser de cardio, de neumo, de tal, pero sí tener una dedicación de cierta exclusividad hacia ese campo. Porque Bueno, como... yo creo que en atención primaria, es que, perdona que te interrumpa, pero un enfermero tiene que actualizarse como se actualiza el médico. O sea, enfermería es una carrera de ciencias, son universitarios y un enfermero bien formado tiene que estar constantemente estudiando pero para una estar enfermera, por ejemplo, que está en la Sí, unidad de pero- insuficiencia cardíaca, tiene que estar bastante especializada. Hay que estar Eso es. formado. Y el problema es que No es muchas veces fácil. las direcciones de enfermería son las que no entienden por qué, o sea, Claro. la necesidad de que haya una enfermera en rehabilitación cardíaca o que haya una enfermera, claro, es un problema. Los médicos está muy claro, el cardiólogo no se va a poner a ver ojos, pero a una enfermera de cardio que lleva X años en cardio sí que la pueden poner. Entonces, a lo mejor en primaria establecer se me ocurre a mí, una consulta de riesgo cardiovascular o cardiovascular, que una persona esté ahí que esté formada en todo, o sea, pero que esté un poco más especificada porque evitaría controlando el colesterol, controlando a pacientes, los altas, es que hace bien la rehabilitación. Cuando acabe la rehabilitación, ese paciente continúa siguiendo haciendo rehabilitación, no se ha quedado con la rehabilitación del hospital y ya está. Yo creo que es fundamental establecer una consulta de riesgo cardiovascular y de enfermedades cardiovasculares en primaria. Y por supuesto que desde las direcciones de enfermería vean que la especialización es necesaria y es fundamental. Un momentito, Miguel, cuenta. Junto a Sí. enfermería tenemos la figura del paciente experto. Sí. También. Creo que es fundamental. Creo que es un personaje importantísimo también en este campo, pero no se nos reconoce. Es una figura que no está reconocida. Yo soy paciente experto. He estado hablando con médicos, muy bien, muy bien, y quiero colaborar con ellos, pero no te abren el campo. Yo estaría trabajando con ellos, facilitando entre ellos y nosotros una gran labor, quitaríamos horas de trabajo y responsabilidad a Sin duda, vosotros, sí. y entonces el paciente llegaría más y mejor. Sin duda, sí. Formaríamos grupos, que no hace falta atender a uno personalizado. No. Podríamos abrir grupos. Con esos grupos, tanto ellos como nosotros, porque yo, por ejemplo, soy paciente experto, pero además, con más de 40 años de esta enfermedad, creo que... Sabe más que algunos. Creo que más experto, no sé si... Sí. Entonces, creo que podríamos hacer una gran labor y ser un gran equipo. Sin duda. Luego, refiriéndome a la distancia que ha dicho, todos no tenemos la misma igualdad. Yo estoy a 90 kilómetros de Valencia. Tengo un pequeño hospital que se abrió después de 20 años de petición de tal, se ha abierto con prisas, corriendo y tal, para hacerse la foto para las elecciones, sabe más decirlo, pero el hospital no funciona. Solo está especialidades. No tenemos urgencias, sí que tenemos urgencias en un pequeño hospital que queda para trasladarlo a este, pero bueno, 2 edificios que no forman uno. Tenemos especialidades partidas. El especialista tiene que ir al hospital nuevo, pero atender a los pacientes que tienen cama en el viejo. O sea, ¿sabéis la pérdida de tiempo que hace esto? ¿Quién es el que paga las consecuencias? El paciente. Se prolongan las listas de espera, hay problemas y todos nos quejamos, pero el que verdaderamente está afectado es el paciente. Nosotros teníamos una unidad de referencia cardíaca en el hospital de Alcira, la Ribera. Ahora la unidad cardíaca se ha cerrado. Me sabe mal decir que una cosa que funciona,
que ahora a estas horas esté cerrado, que lo trasladen a la capital. Pacientes de mi área, cuando lleguen a Valencia, si es que llegan, tienen suerte, pero posiblemente por la carretera se queden. Lamentable. Desde luego que lamentable que tengamos de asistir a estas cosas, que una unidad cardíaca que funcionaba se cierra. Pues sí. Pedro, venga. Vale, son muchas cosas, ¿no? Por ir enfocando. Como comentaba Isma, el tema del género es importante y las patologías son importantes, pero algunas veces hay que mirar un poquitín más allá de la patología, y es la figura, el rol de la mujer dentro de la familia, y si la mujer se puede permitir estar enferma o no, o ser atendida, o ser ingresada, o atender o ir a urgencias con el tiempo necesario. Muchas veces la mujer pone en valor también su salud en relación a la salud de su familia, y eso dificulta mucho. Yo creo que haremos una gran labor también de alfabetización y de falta de relación de género para que la atención sea lo más temprana posible. Ahí tenemos un trabajo importante. En cuanto al guante que has lanzado de la especialidad o de las especialidades de la enfermera de práctica avanzada, yo creo que es un debate que deberíamos de tener en consellería, seriamente. Es decir, a enfermería, como digo, hay que exigirle, pero también hay que saber qué exigirle. Existen profesionales formados, existen profesionales especializados. Hay que saber qué se espera de un enfermero y, por lo tanto, elegir el enfermero para ponerlo en el lugar adecuado. Yo creo que en una consulta de cardiovascular se puede hacer un EPA de cardiovascular, un enfermero de práctica avanzada, pero yo creo que un enfermero de familiar y comunitaria que es especialista en educación para la salud, que es especialista en la movilización de pacientes, identificación de recursos, reconocimiento de la comunidad, yo creo que tiene muchísima labor también. Entonces, habría que, primero, saber cuál es la realidad de los profesionales de la enfermería dentro de la consellería, para luego poder exigirlo. Y yo creo que estamos en fase de cambio. Tenemos un año de parálisis en cuanto a la especialidad, pero yo creo que es necesario que alguien lo ponga encima. Un tema anotado, sin duda. Sí, Julio, comenta. Estamos viendo cambios y estamos obligados al cambio. Tenemos que mejorar, la realidad epidemiológica es otra, y la asistencia sanitaria tiene que cambiar. Y cambiar no solamente es añadir, es hacer cosas. A veces hay traumas, a veces no hay traumas. Hay que dejar de hacer cosas que no añaden valor. Muchas cosas que hacemos no añaden ningún valor. Y hay que hacer cosas que añadan valor y se adapten a una situación nueva. ¿Cuántas cosas en medicina hacemos que no aportan valor? Muchísimas. Y somos nosotros los que primero tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que exigir a la administración que nos dé información, que sepamos nosotros qué resultados en salud estamos. Y la población lo tiene que saber. Y hoy en día que está todo informatizado, tenemos que saber cuál es la mortalidad de la insuficiencia cardíaca en el hospital, y a los 30 días y al año, de cada área y cada departamento, y eso tiene que ser público. Esa es la única manera de mejorar. ¿Cómo es que yo no sé datos de mi área sanitaria, cómo lo estamos haciendo? Tenemos que exigir, y los pacientes, la sociedad lo tiene que exigir, porque ese es el primer punto para cambiar y para claramente identificar problemas y situaciones de mejora. Y claramente lo tenemos, o sea, uno de los grandes, establecemos nuevos protocolos, nuevas rutas, nuevos tal, y luego cuando viene el momento de la evaluación de datos, hay muchas veces nos quedamos esperando, nadie sabe. Eso los pacientes lo saben muy bien, porque cuando vienen a consultas lo que siempre nos quejan es: estáis más mirando la pantalla que mirando al paciente. Y también os digo, una mañana de trabajo de un cardiólogo, de un internista, de un buen enfermero, el 90% nos lo pasamos sentado escribiendo, haciendo valoraciones, haciendo tratamientos, haciendo visados, haciendo pim, pam, pum, y realmente hay cosas que podrían ser, la inteligencia artificial es muy útil, te limpiaría muchas cosas simplemente validando ciertas cosas, y dedicarlo a cosas que hemos hecho, y así me adentro un poquito en la segunda parte que quería también hablar, que es la rehabilitación cardíaca. ¿La rehabilitación cardíaca cómo nació? Pues nació, por lo menos en nuestra comunidad, allá por el 2006-2007, y nació con la intención de ciertos especialistas, de cierto personal, que quería hacer más cosas de las que estaba haciendo su trabajo. Nunca ha habido una contratación de un médico, que a mí me consta en la Comunidad Valenciana no hay nadie contratado como cardiólogo de rehabilitación, ni médico internista de rehabilitación.
lo hacen además de su trabajo. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que la rehabilitación cardíaca es una entidad que es útil para los pacientes Muy útil. y es necesaria pues, para la formación de los pacientes, Necesaria. para el coger la capacidad de poder ser luego Útil en la enfermo vida y experto, vivir. saber, hablar con los compañeros. Entonces, la rehabilitación cardíaca, afortunadamente, muchos hospitales cuentan con ella en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana somos de las comunidades que más tenemos, pero sin embargo no tenemos una calidad como podría ser las unidades de referencia de hemodinámica, de electrofisiología, que claro que son campos diferentes, pero ahí sí que está bien estratificado, sabemos la cantidad de gente que tiene que haber, los profesionales que tiene que haber, y sin embargo las unidades de rehabilitación cardíaca, de insuficiencia cardíaca, las unidades de cardiorrenal van naciendo con la buena predisposición de enfermería, de medicina, y al final se va gestando, pero se va gestando con muchísimo menos atención. Y sin embargo, creo que sí que es una parte fundamental en la continuidad asistencial. No sé si lo veis de la misma manera. Yo voy a seguir hablando de mi libro, Sí. aunque te voy a coger el guante. Yo estoy francamente preocupado, es decir, soy un enorme defensor de la sanidad pública, de este Titanic, y os tengo que comunicar que este Titanic se hunde. Pero además se hunde sí o sí, se hunde, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hunde? Porque hay que darle la vuelta prácticamente como un calcetín. Nos pasamos el día haciendo cosas, pero nadie las mide, ¿de acuerdo? Y nadie nos exige resultados de verdad, no resultados de los indicadores de salud que nos ponen, que son cuanto menos laxos y poco orientados. Y luego hay que hacer corresponsable a todo el mundo, también a los pacientes, ¿eh? O sea, los pacientes no son el unicornio que hace todo perfecto, para nada. El paciente tiene que saber que este sistema, si se abusa de él, se acaba. ¿De acuerdo? El paciente tiene que ser corresponsable de su enfermedad. Es más, tiene que ser corresponsable de su salud, no de su enfermedad. Tiene que saber que si gana peso, tendrá problemas. Y que si bebe alcohol, tendrá problemas. Y que si fuma, tendrá problemas. ¿De acuerdo? Y hay que exigirle responsabilidad, porque de lo contrario luego llega un paciente que nos hace caso y que está en peso, y entonces el sistema no nos permite utilizar una serie de fármacos con él porque penaliza que el paciente nos haga caso y que esté en rango de peso. Y sin embargo facilita que el que no nos hace caso y está pasado de peso, a ese sí le podamos poner tratamiento. O que alguien que fuma y que directamente te dice no voy a dejar de fumar, tengas que ponerle un inhibidor de PCSK9 con un costo de 8.000 euros, cuando al paciente de al lado no le puedes poner una medicación para su diabetes. O el paciente, todavía os lo pongo peor, el paciente que genéticamente, como puede ser una hipercolesterolemia familiar, está determinado a tener problemas. Entonces, la prevención de salud tiene que empezar pronto. Tenemos que hacer análisis de salud en salud. A los pacientes hay que corresponsabilizarlos, a los médicos también, y hay que incentivarlos. No puede ser que si yo soy una patata y Julio es un crack, yo cobre lo mismo que él. Eso es intolerable. En cualquier empresa no sería así, y en esta también tiene que ser así. Hay que primar a los buenos, ¿de acuerdo? Y hay que retirar a los malos. Y habría que cambiar, ya me pongo hasta las leyes. Es decir, yo tengo plaza en propiedad y me gustaría no tenerla, pero no yo el único. Me gustaría que no la tuviera nadie. Pero también me gustaría que cuando yo me formo, y me formo mucho, también se me reconociera esa sobreformación que yo he realizado frente a la que puede, con todos mis respetos, ella decir, pues yo no me quiero formar, ya probé el MIR y hasta aquí he llegado. Luego la corresponsabilidad tiene que llegar a todos los niveles. Y luego ya para acabar, yo soy el jefe de servicio en medicina interna. En momentos puntuales en mi servicio hay un 18% de pacientes que no puedo dar de alta porque tienen problemas sociales. Y eso no podemos olvidarlo. La población ha cambiado, las familias han cambiado y la posibilidad de que un paciente de 86 años vuelva a un domicilio con 18 fármacos perfectamente recetados por mí, 14 curas perfectamente realizadas por él y se vaya a un entorno de familia desestructurada cuando la tiene o no la tenga. Porque ese paciente, ¿qué va a hacer? Volver. Y ya no digo nada de la patología mental o de la patología tóxica, como pueda ser el alcohol o tal. Entonces, a este calcetín, a este barco, hay que cambiarle muchísimas cosas. Porque si lo dejamos ir, nos parecerá bien, mal o regular. Pero todos los que estamos aquí, estoy casi convencido de que os podemos decir que estamos haciendo las cosas en conjunto, sanitariamente, peor
que hace algunos años. Y de eso no hay más que ver la cantidad de hospitales privados que están creciendo a nuestro alrededor porque no estamos dando ya la calidad a la cual nuestros pacientes, nuestros ciudadanos estaban acostumbrados. Y eso nos duele una barbaridad. Y esto nos lleva a una cosa del documento de lo que hicimos entre todos. Leo aquí algunas de las propuestas que planteamos y que vienen bien al hilo porque cuando oigamos estas propuestas nos damos cuenta de que antes de poder llevar a cabo propuestas tenemos que cambiar cosas. Por ejemplo, pues hablamos de propuestas que nos plantearíamos, crear grupos de trabajo liderados por enfermería en el entorno comunitario. Efectivamente, enfermería es fundamental, pero a día de hoy el problema es que primero tienen que ver la posición que tienen ciertos grupos de enfermeros, porque ya digo, hay algunos que sí están más desarrollados, otros no es el caso, y si no conseguimos que haya un cambio ahí, no podemos generar otras ideas, porque dice, ¿quién es el que va a liderar? Porque realmente todos son iguales, no todos son iguales, no todos se dedican al mismo campo. Y ese tipo de propuestas, evidentemente, necesitan un cambio anterior. Propuesta que habíamos hecho también, ajustar los cupos de medicina, enfermería, atención primaria y definir objetivos e indicadores comunes y medibles en factores de riesgo. Volvemos al mismo problema. Hablamos de ajustar cupos cuando realmente la única forma que hemos encontrado de darle solución a primaria es aumentar el número de pacientes que tiene que ver el médico de familia y todos los que están alrededor. Es decir, no va por ahí. Es decir, o cambiamos el sistema para poder hacer que no tengamos unas consultas kilométricas de 50 a 60 pacientes a los cuales no vamos a poder atender correctamente, porque si os sentáis algún día en una consulta y nosotros vemos 20, 25 pacientes y ya no sabes cómo hacerlo porque quieres hacer con cada uno las cosas muy bien, pues entiendo que 50 pacientes o 60 pacientes es imposible. No vas a poder hacer más que la receta, escuchar dos cosas y tengo al siguiente. Esto no es hacer una medicina adecuada. Otras propuestas, desarrollar e implementar un plan estratégico específico para la prevención y atención a la obesidad. La obesidad ahora cuenta con terapias muy efectivas para poder conseguir el control. Pero de nuevo, cuando queremos hablar, por ejemplo, de instaurar tratamientos de dislipemia, tratamientos de obesidad, ver que realmente no estemos contándolo correctamente, necesitamos tiempo. Los médicos de familia, los cardiólogos, enfermeros, necesitamos tiempo para poder decir, vale, ahora me voy a sentar a ver cómo mejorar poblacionalmente a mi grupo. Pero si estamos dedicados al paciente individual que me viene, no tenemos tiempo para estas cosas. Esas gestiones, evidentemente, no quiere decir que las tenga que hacer yo. Se pueden hacer con grupos formados, con consultas de enfermería dedicadas a ciertos campos de prevención, de proactividad. Todas estas cosas podrían ayudarnos a desarrollar una mejora de la obesidad, sin duda, tenemos opciones, pero para detectar a estos pacientes necesitamos pasar por ese tipo de puntos, ¿no? Implementar programas de promoción de salud en las escuelas. No nos corresponde como, digamos, directamente, pero evidentemente sabemos que el paciente muchas veces llega a las consultas y no tiene una formación adecuada. Formación me refiero de educación de sanidad, de lo que estaba diciendo anteriormente los compañeros, que también tiene que meterse en este mundo, ¿no? ¿Qué opinas de...? Para eso estamos nosotros. Claro está. Las asociaciones y los pacientes expertos. Y sin duda las asociaciones, los pacientes expertos. Y no porque nosotros le pongamos barreras, todo lo contrario. Si los que trabajamos en sanidad, precisamente donde ponemos la diana es en vosotros. Es decir, sabemos que ese es el tema. Claro, hay de todo en la vida. Pero no nos conocéis. Bueno, hemos visto ya muchos. Sí, pero para conocernos Sí. os costaría mucho, que yo le he propuesto a algunos cardiólogos y a algunos médicos, tener en su consulta un pequeño apartado para decir asociación de Ontinyent, y cuando viene un paciente y tiene sus dudas... Claro, derivarlos, sí, mire, sí. hable usted con esta gente. Oye, qué sencillo sería esto. Os lo quitabais de encima por un momento... Ah, bueno, no tenemos intención de quitarnos a nadie. No, pero por un momento, Sí, sí. para que Te entiendo nosotros perfectamente, lo pusiéramos un poquito en conocimiento de lo que estás hablando, un poquito de conocimiento de sanidad o de los problemas Pues nada, que está teniendo. fomentarlo, que por Alicante no nos consta que haya ninguna asociación directa, ¿eh? Lo Vale, digo porque... por eso te digo, pero estamos cerca, somos Ya. AMCA. Sí, sí. No, pero si es que incluso no entienden, a veces decirles esto les cuesta trabajo ponerlo ahí. Yo he hablado con el cardiólogo y decirle, sí, pero chico, tú sabes el trabajo que yo tengo, me voy a entretener a darle el teléfono a un paciente. No lo entiendo, pero bueno. Hablando de la rehabilitación que has dicho, ¿cuántos centros de rehabilitación hay en la comunidad? Pues a ¿Fase ver, 3, por ejemplo? ¿el qué?
Fase 3. Solamente que a mí me conste Isbacor y poco más. Isbacor. Sí. Isbacor está en Valencia, Ujú, Isbacor está en Xàtiva, Isbacor está en Ontinyent. correcto. Isbacor y AMCA trabajan conjuntamente y llevamos ya casi 8 años en rehabilitación cardíaca. Pero claro, no es pública, Sí, sí. es privada. Estas personas que lo llevan, Ujú, 2 profesionales, parten su trabajo habitual con este trabajo. Nosotros colaboramos con ellos y ahora en este momento os puedo decir que tenemos un trabajo de investigación muy ambicioso por medio de la Universidad de Valencia, AMCA, Isbacor, y vamos a intentar buscar asociación, o sea, dinero, que es lo que nos falla siempre, pero es un trabajo de investigación por medio de la Universidad Campus Ontinyent, en el cual van a ver la evolución de un paciente cardíaco desde el momento que entra en fase 3, Y sigue el control. qué evolución hace, si es de mejora, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Este trabajo, como salga bien, es de la universidad. A ver, la fase 3 forma parte de la rehabilitación cardíaca, igual que la fase 1 a nivel hospitalario. Es verdad que a nivel hospitalario, a día de hoy, un infarto de miocardio, hablando de infarto de miocardio, porque se puede hacer rehabilitación de insuficiencia cardíaca, en valvulares, en claudicación intermitente, pero la duración suele ser 2-3 días de ingreso hospitalario. Eso es lo que están. Entonces, efectivamente, a lo mejor lo que hay que potenciar es, sin duda, que haya una buena rehabilitación fase 2, porque esa es, digamos, el germen de hacer una buena educación a los pacientes, y, por supuesto, intentar ir creando fases 3 que puedan hacerse, que pueden ser mucho más amplias, porque no hace falta que sea en cada centro en concreto, pero que sí que pueda coger una localidad completa para que pueda tener esa cobertura. Os puedo decir que la fase 3 de Ontinyent, Ujú. Xàtiva, Valencia, mejora el paciente, pero 100%. Sin duda, claro. Coge autoestima. Ujú. Los pacientes que no saben qué les está pasando porque el médico les dice, ahora vida normal y tal, pero yo no sé qué es la vida normal. Entonces pasamos a la rehabilitación, hacemos unos ejercicios, cobramos la autoestima, Ujú. nos contamos las cosas, un paciente que ha tenido un infarto, yo que tengo una FA, el otro que tiene una angina, y así nos vamos contando las cosas y vemos cómo vamos mejorando. Yo con una FA, por ejemplo, estaba a 120 y ahora estoy a 80, después de hacer rehabilitación cardíaca. Quiero decir... Bueno, y ajustes de consulta, ajustes de enfermería, Pero es que voy hacer seguimiento, menos al hospital. No, si esa es la idea. desde luego. Evita ingresos. O sea, es positivo. Invirtiendo un poquito con eso, lo recuperamos en mejoras del paciente Ujú. y evitamos ingresos. Vale, para intentar hacer un poquito... Sí, comenta, Sí, a antes mí me de gustaría, dar un... yo creo que el tema cardiovascular, que además es tan prevalente, que tenemos tanta mortalidad por esta causa, creo que sería, este es el primer punto que no lo hemos hablado, ¿no? Pero hacer un diagnóstico de salud comunitaria. Sabemos ya, por una encuesta de salud que periódicamente hace la Consellería, que tenemos la mitad de la población tiene sobrepeso o obesidad, ¿no? Sabemos que el 20% fuman, sabemos que tenemos de un 7 al 9% de pacientes diabéticos. Entonces sabemos cosas ya de cómo está la población. Pero ¿estamos alineando las políticas sanitarias a incidir en esas actividades de forma contundente? Estamos trabajando en la dieta mediterránea en colegios, en ayuntamientos, con talleres, a personas que tienen problemas económicos, explicarles cómo se cocina barato y bien con ¿Y la cómo alimentación propondrías, saludable. por ejemplo, desde el centro de salud? Dices, vamos a poner en marcha esto. Es que ¿Cómo no lo es un hacemos? problema, yo creo que no es un problema del centro de salud, es un problema es un problema sociedad. macro. Claro, bueno, sí, ¿Vale? Pero ese yo sí. me dices, el macro no existe, que el macro No, sería sí que existe, pero que no está bajo nuestro ayuntamientos, control. diputaciones, Sí. o sea, Sí, tenemos claro un que problema de existe. salud. Bueno, pues en el ambulatorio, ¿qué haría yo? Bueno, pues en primer lugar, hablar con el ayuntamiento. En el ayuntamiento seguro que hay una parte de trabajo social, de asistencia a la comunidad, donde gente que con necesidades económicas, pues seguramente les será muy útil que les hagan talleres personalizados de alimentación cardiosaludable. Que sabemos que la gente con menos recursos son los que peor comen y los que más obesidad tienen. Lo sabemos ya. Pues a esa gente que está pidiendo ayuda social, no solo dar una ayuda, una paga, una manutención, sino educarles para que sean más sanos y no educarles para que sean dependientes. Y eso es autonomía y eso es salud. Los recursos sociales, los recursos deportivos que hay en el ayuntamiento, oye, prioritario para gente que tiene problemas de salud.
gente con obesidad, gente con problemas de tensión, de colesterol, que tuvieran un bono, una Sí, bonificación. pero aumentamos al final en cosas No, que no y podemos luego- controlar, que y evidentemente luego, tenemos administración para en poder atención primaria, plantearlo. en atención primaria es ser, ir a la caza. Mm. Cuando viene un paciente podemos mirarle la garganta y decirle hasta luego, o sentarlo para tomarle la tensión, pesarlo, valorar su riesgo cardiovascular y hacer una pequeña intervención para cazarlo. O sea, en la consulta, en atención primaria, tenemos que estar cazando a esos pacientes de riesgo alto que pasan por delante a hacerse una extracción, una cura, una vacuna. Pasan por delante y no hemos sido capaces de detectarlos. Esa actitud proactiva en atención primaria, por enfermería, parece que estamos deseando que, como estamos tan agobiados, que el paciente se vaya pronto. No, 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 no. Es que somos el anzuelo para ese paciente, para detectarlo y comenzar a trabajar esa fase de educación, de prevención y promoción. ¿Cuéntanos? Vale. Yo quería comentar, siempre parece que se nos olvida, ¿no? Somos especialistas en familiar y comunitaria, estamos trabajando con el individuo, la salud comunitaria, la identificación de recursos. El paciente experto es un recurso, una asociación es un recurso, cualquier recurso de la comunidad. Y lo importante para mí es que el diagnóstico de salud es un diagnóstico de salud compartido. No lo hacemos nosotros, lo hacemos con la población. Y la población es la que sabe los recursos que tiene. Porque tan recurso puede ser un pabellón como una vecina que se pueda encargar de hacerte el seguimiento para que la alta hospitalaria se dé en condiciones. Para eso que necesitamos. Y lo peor es que lo tenemos. En Abucasi existe la valoración familiar y la valoración social del paciente. Podemos hacer un familiograma, podemos hacer un sociograma. El paciente, cuando vosotros tengáis acceso en el entorno hospitalario, sabéis a quién podéis llamar, quién es el cuidador principal o el cuidador secundario. Es decir, hay que sacarle rendimiento a lo que ya tenemos. Y como enfermero familiar y comunitario tenemos que estar a la caza y tenemos que estar en el entorno. Muchas veces no se ve nuestra labor porque no queda constancia. Pero en esos mapas de salud, en esos mapas de recursos, en esos mapas de activos, en la prescripción que se nos puede pedir, desgraciadamente estamos trabajando, pero existe ese mismo proceso de inequidad. No es lo mismo estar en un departamento muy procomunitaria que en un departamento puramente reactivo. Viene el paciente y le doy. Y yo creo que eso, desde Consellería, también habría que normalizar ese proceso, para que todos los pacientes tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y ahí, pues, como digo, tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacerlo ya. Y como punto un poco de resumen de cada uno de vosotros desde vuestra perspectiva y de vuestra colaboración en este documento que hicimos, en el que fuimos poniendo todos los puntos en los que mejoraríamos, centrándose en cada uno de esos campos, un minuto cada uno de vosotros para explicar qué es lo que echáis en falta, qué es lo que mejoraríais, qué es lo que podemos hacer para que ese campo en el que os dedicáis tengáis una mejoría asistencial, una mejora de cara al paciente. ¿Cómo lo enfocaríais? Empezamos por ahí. Yo creo que desde... Bueno, y Julio, si no está de acuerdo, Aquí cada uno... No te quepa la menor duda que si no está de acuerdo sí, te lo hará saber. lo sé, me consta, pero yo creo que en insuficiencia cardíaca, instaurar unidades de insuficiencia cardíaca en toda la comunidad, pero bien instauradas, con un equipo multidisciplinar, y al menos que un cardiólogo siempre lo va a haber, pero que haya una enfermera especializada, por supuesto, y que haya una buena coordinación con primaria. Nosotros del hospital sin primaria no somos nada, porque nosotros el paciente muchas veces se nos puede escapar, entonces si no hay una buena... Y eso lo tiene que fomentar también un poco desde las consellerías, desde las directivas, tienen que esa coordinación entre hospital y primaria, yo creo que es fundamental. Y la instauración de unidades de insuficiencia cardíaca también. Perfecto. Sí, para mí es fundamental la identificación de recursos de la comunidad, básico, para poder trabajar. Segundo, una buena comunicación y un alta de enfermería exigida a todos los pacientes, no que el alta sea médica y el alta de cuidado no llegue, que nos llegue a enfermería el alta, porque no llega siempre llega de manera sistemática a medicina de atención primaria, y con eso podríamos hacer una continuidad. Segundo, que alguien se dé cuenta de una vez que la educación individual colapsa, que la educación grupal es necesaria, y para eso necesitamos formación, creo que nos podemos formar, entorno, y creo que tenemos los recursos en la comunidad que podemos aprovecharlos y por lo tanto salir del centro de salud y aprovechar los recursos. Y tercero, que se nos mida el trabajo como corresponde. Medir no solamente medir para bien, medir es para exigir. Entonces no me vale cualquier indicador, me vale un indicador desde enfermería, que no somos desde el punto de vista médico finalista, pero sí que desde el punto de vista de enfermero sí que tenemos mucha parte finalista en educación, en seguimiento, en adherencia, que no la midan y que no la midan bien. Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que saber diagnosticar e identificar a los pacientes de riesgo, saber que hay pacientes que están en nuestras consultas y que son pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, detectarlos para intervenir en los factores de riesgo lo antes posible,
trabajar intensamente con los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular, esos pacientes, optimizar tratamientos, conseguir que estén con una educación, una formación, un autocuidado óptimo. Y por último, creo que estas experiencias de trabajar escuchándonos todos, los diferentes niveles existenciales, diferentes profesionales y con el paciente al lado, son la respuesta para poder en cada lugar dar la solución que necesita el paciente. Bueno, yo creo que todo proyecto que no acaba avalado por un presupuesto está condenado al fracaso. Lo que no se cuantifica no va a ningún lado. Pienso que la cronicidad, llevamos muchísimo tiempo hablando de ello, pero no se la ha creído el organismo que recauda los impuestos y que gasta en sanidad. Y creo que si hiciera su trabajo, pues las cosas mejorarían, porque sería mucho más exigente también con nuestro propio trabajo. Muy bien, yo al hilo de lo que se ha comentado anteriormente, yo creo que las recomendaciones del documento quedan muy claras, ¿no? Los 4 grandes pilares donde hemos de movernos. Tenemos que movernos a la proactividad, hay que diagnosticar antes a ese enfermo con patología cardiovascular, eso es absolutamente claro. Tenemos que promover del sistema la continuidad asistencial, que haya un plan. Una vez el paciente ha tenido un episodio cardiovascular, haya un plan compartido entre distintos estamentos del sistema, que no actuemos solamente apagando fuegos. Y eso es continuidad asistencial, seguir un plan. Tercero, hay que promover el ejercicio físico en la sociedad, y es algo que no se necesita mucho dinero. Hay que promover desde la juventud hasta el estadio más avanzado de la enfermedad cardíaca, incluyendo la insuficiencia cardíaca. No puede ser que contemplemos únicamente la rehabilitación cardíaca en el enfermo postinfarto agudo de miocardio. Yo creo que esto hay que extenderlo. Y por último, hay que darle peso y voz al paciente. Y uno de los estamentos que tenemos que favorecer es la educación, la formación del enfermo, y yo creo que el paciente experto jugaría un papel muy llamativo, ¿no? Quisiera pediros que como profesionales empaticéis un poquito con el paciente, tengáis un poquito más de humanidad, porque cuando nosotros vamos a vuestra consulta, si hemos superado ya una fase de problema cardíaco, no sabemos si la hemos superado del todo o vamos a caer. Estamos asustados, verdaderamente asustados. Nuestra vida ha cambiado. Y yo sé que vosotros tenéis días como nosotros. Tenéis días mejores, tenéis días peores. Pero cuando estáis en consulta, os pediría que fueseis unos grandes profesionales, que no lo dudo que lo seáis, pero que empaticéis con nosotros, porque todo no lo entendemos. Y eso sería de gran ayuda, tanto para nosotros como para nuestros acompañantes y cuidadores. Y la segunda parte, para la administración, las asociaciones y el paciente experto no cuesta dinero, es coste cero y trabaja gratis. O sea que hay que pensar en estas cosas para poder unirnos y hacer buenas cosas. Bueno, para concluir por mi parte, también como parte de los firmantes, realmente yo creo que lo han dicho ya todos mis compañeros, pero yo puntualizaría una cosa, y es, con la administración, acordaros de que los documentos que se forman, aquí hay un documento más, se han creado 4 documentos desde la Sociedad Española, Ministerio, que es los que estábamos hablando de valvulares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Si no aterrizamos en los que trabajan a nivel del paciente, es decir, médico de familia, enfermería, esos que están allí, si no se les informa a ellos, el documento acaba quedando obsoleto al poco tiempo y nadie lo contempla. Lo digo porque yo mismo hablé en la administración, lo comenté, dije, esto hay que reforzarlo. Aquí hay pacientes que pueden hacer refuerzo de cosas que pueden hacer los pacientes, profesionales que somos muy proactivos para ayudar de forma desinteresada dentro de la administración, porque para eso trabajamos para el sector sanitario público. Pero si queda en un documento, el documento queda obsoleto al poco tiempo y no se puede implementar. Hay que aterrizar en donde realmente se está trabajando y donde realmente se hacen las cosas. Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer algún comentario desde los asistentes? ¿Algo que queráis hacer? Pues si no hay ninguna pregunta, agradecer a todos los que han participado en este documento, por supuesto agradecer a todos los asistentes y a Cardio Alianza por este
esta propuesta y finaliza, compañero. Bueno, yo tengo que deciros que ha sido un debate muy interesante, de verdad, ¿eh? Asisto a muchos debates y a veces son un poco pesados, pero hoy hemos tocado muchos temas muy interesantes. Se ha hablado de prevención primaria, algo cada vez más importante por lo que habéis comentado. Hemos hablado también de los servicios sociales, algo que cada vez se está hablando más y íntimamente ligado sobre todo a la adherencia en la prevención secundaria. Hemos hablado pues, de rehabilitación cardíaca, algo muy importante que desde algunas asociaciones estamos haciendo y está funcionando muy bien. Bueno, simplemente decir que en circunstancias normales ahora vendría una mesa con la Comisión de Salud, con los representantes de los grupos parlamentarios, pero hoy no ha podido ser así, por lo que hemos hecho en otras comunidades, pues como digo, vendría una segunda mesa que estaría muy bien con los representantes políticos, pero que la vamos a hacer igual, que estamos trabajando ya para poder hacerla aquí también en la Comunidad Valenciana, y cuando así sea, pues os lo comunicaremos. Y bueno, agradeceros a todos los que habéis participado, que ha sido un debate de verdad muy interesante, agradeceros a vosotros que habéis asistido, a la directora general, muchas gracias, a las empresas que han colaborado y muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta la próxima.